El teléfono sonó con la estridencia de un pájaro asustado, rasgando la paz de mi tarde entre los geranios. Era una voz impersonal, metálica, que me hablaba de un accidente, de mi coche, un amasijo de hierros en una curva de la carretera vieja. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies, un vértigo helado que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Pero la voz continuó, y con cada palabra, el abismo cambiaba de forma. No era yo la que iba dentro, era otra mujer, una desconocida. Mi coche, sí, pero mi vida, por algún milagro o capricho del destino, seguía intacta. El alivio inicial fue como una bocanada de aire, después de casi ahogarme, pero fue efímero, porque inmediatamente una pregunta más oscura y pesada como el plomo se instaló en mi mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué hacía conduciendo mi coche hacia la muerte? La voz al otro lado de la línea, probablemente de un policía o un paramédico, desgranaba los detalles con una frialdad profesional que me aterraba. «Fallo en los... frenos», dijo. El vehículo no respondió. La imagen se formó en mi mente con una claridad espantosa. El pánico, la velocidad incontrolable, el impacto final, el nombre de la víctima, una tal Verónica Solís, no me decía nada. Era un sonido hueco, una extraña en mi tragedia personal. Mientras el oficial hablaba, el perfume de los lirios que tenía en un jarrón en la sala se volvió insoportablemente dulce, casi fúnebre. Me di cuenta de que estaba temblando, no solo por el horror del accidente, sino por un presentimiento, una semilla de sospecha tan venenosa que me quemaba por dentro. El destino me había salvado, pero sentía que no había sido un simple accidente. Mi yerno, Horacio, no tardó en llegar. Entró sin llamar, como siempre, pero esta vez su rostro era una máscara de preocupación tan bien construida que casi podría haber engañado a cualquiera, menos a mí. Me rodeó los hombros con un brazo que se sentía pesado, opresivo. «Suegra, qué susto. Qué suerte que no fuiste. Tú», susurró cerca de mi oído, y su aliento olía a menta y a mentiras. Lo observé mientras se paseaba por mi pequeña sala, sus ojos evaluando los muebles, las fotografías, todo lo que constituía mi mundo. Había una frialdad en su mirada, un cálculo que desmentía sus palabras de consuelo. Era la mirada de un depredador que ve a su presa escapar de la trampa por un pelo, y en ese instante supe que él tenía algo que ver. Su explicación fue un torrente de palabras cuidadosamente elegidas, pero torpemente hiladas. Dijo que había tomado prestado mi coche esa mañana para un asunto urgente, algo que nunca antes había hecho, pues siempre se había burlado de mi viejo modelo. Luego, afirmó que le había pedido a una colega de trabajo que me lo trajera de vuelta, como un favor. ¿Una colega? ¿Por qué una extraña conduciría mi coche? La historia era tan frágil que se desmoronaba en el aire mientras la contaba. Lo escuchaba y asentía, sintiendo cómo una náusea amarga subía por mi garganta. Él, que siempre había despreciado mi vida sencilla, mi casa modesta, mi coche anticuado, de repente mostraba un interés tan inusual y fatal en mis cosas. La pieza que faltaba en el rompecabezas empezó a encajar con un sonido metálico y terrible. Entonces, el recuerdo me golpeó como un rayo. La noche anterior, lo había visto en el garaje, inclinado sobre la rueda delantera de mi coche. Cuando le pregunté qué hacía, se irguió con una sonrisa y dijo que estaba revisando la presión de los neumáticos, que quería asegurarse de que su suegra viajara segura. Recuerdo haber sentido una extraña calidez ante ese gesto inusual de afecto. ¡Qué tonta fui! Ahora, en mi memoria, escuchaba con claridad un sonido que entonces ignoré. Un chirrido metálico, breve y agudo, como el de un alambre al ser cortado. No estaba cuidándome. Estaba preparando mi ataúd con ruedas. Estaba sentenciándome a muerte con la misma mano que al día siguiente me daría una palmada en la espalda, fingiendo alivio. El impacto de la revelación fue devastador. Una onda expansiva que destrozó el santuario de mi corazón. El hombre que mi única hija amaba, el padre de mis nietos, había intentado asesinarme. La traición era tan profunda, tan monstruosa, que por un momento sentí que el aire me faltaba. No era solo el miedo a la muerte lo que me paralizaba. Era el dolor de saber que para él yo era un estorbo.
un objeto a eliminar para saciar su codicia. ¿Cómo podría volver a mirar a mi Sofía a los ojos sin que esta verdad espantosa se interpusiera entre nosotras? La pena me ahogaba. Una pena por mi hija, por la familia que creía tener, por la inocencia perdida para siempre en el chirrido de unos frenos cortados. Miré las fotos en la pared. Mi esposo Antonio sonriendo junto a mí, Sofía en su primer día de escuela. Cada imagen era un testamento de una vida construida con amor y sacrificio. Esta casa, estas paredes que nos vieron reír y llorar, era el premio que Horacio buscaba. No le importaba mi vida, solo el valor del terreno, el dinero que podría obtener vendiendo mis recuerdos. Su ambición era un cáncer que había hecho metástasis en el corazón de mi familia, y yo era el último tejido sano que necesitaba extirpar para que su enfermedad se apoderara de todo. Me sentí increíblemente sola, una vieja florista enfrentada a un monstruo, disfrazado de yerno perfecto. Pero mientras Horacio continuaba con su actuación, interpretando el papel del familiar preocupado, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El miedo se fue enfriando hasta convertirse en un bloque de hielo, y de ese hielo nació una determinación fría y afilada como un cuchillo. Él me veía como una anciana débil, una pieza de mobiliario antiguo que se puede desechar sin más. No contaba con mi fuerza, la misma que me permitió sacar adelante a mi familia sola durante 20 años. Y, sobre todo, no sabía que mi Antonio, siempre tan previsor, había dejado un guardián silencioso velando por nuestro hogar. Horacio creía que su crimen perfecto estaba a salvo, pero yo sabía que sus actos no habían pasado desapercibidos. Su secreto estaba guardado, y yo tenía la llave. La justicia no vendría de un tribunal celestial, vendría de mí. Mi nombre es Isadora Castillo, y tengo 68 años de vida acumulada en las manos y en el corazón. La gente me conoce como la florista del puesto número 14 del mercado municipal, un rincón perfumado que ha sido mi refugio y mi sustento desde que enviudé, hace ya 2 décadas. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que simplemente nos enseña a vivir con los huecos. El que dejó mi esposo Antonio era un cráter inmenso, y yo lo fui llenando con pétalos, con el olor a tierra mojada de las mañanas, y con los colores vibrantes de los girasoles y las bugambillas. Mi pequeña floristería no es solo un negocio, es el jardín que cultivé sobre mi propia pena, para no ahogarme en ella, un lugar donde la belleza es un acto diario de resistencia silenciosa. Mi rutina es un ancla que me mantiene firme en las tormentas de la vida. Comienza mucho antes de que el sol despierte a la ciudad, con el sonido de mi viejo despertador. En la penumbra, me preparo un café cargado y me dirijo al mercado de abastos, donde los agricultores descargan sus tesoros recién cortados. Caminar entre cajas de claveles, cubos de rosas y ramas de eucalipto es un ritual sagrado. Aprendí a reconocer la frescura de una flor por el tacto de su tallo, por la intensidad de su perfume. Es un lenguaje que no se aprende en los libros. Esta disciplina, este compromiso diario con mi trabajo, es la herencia de mis padres y el pilar sobre el que he construido mi independencia, una que algunos, como mi yerno, parecen no respetar. Siempre he sido una mujer de pocas palabras y gestos suaves, y supongo que por eso la gente a menudo me confunde con una de mis flores más delicadas, como si un viento fuerte pudiera deshojarme. Me ven en mi puesto, arreglando un ramo con paciencia, y asumen que esa misma paciencia se extiende a todos los ámbitos de mi vida, que soy dócil, frágil, pero se equivocan. La quietud no es debilidad, es la calma del árbol que tiene las raíces profundas, que observa el paso de las estaciones sin alardes. He pasado mi vida observando, escuchando, aprendiendo de los silencios, y esa ha sido mi fortaleza secreta, la que me ha permitido ver el alma de las personas más allá de las máscaras que usan, incluso la máscara de yerno perfecto de Horacio. Hace 20 años que mi Antonio se fue. El diagnóstico fue repentino, y la enfermedad se lo llevó en menos de 1 año. Su partida fue como si arrancaran la mitad de mi ser. Las noches eran un océano de soledad, y los días, un desierto sin sentido. Fue entonces cuando su recuerdo me impulsó a tomar las riendas del pequeño puesto de flores que él siempre soñó tener. Canalicé mi dolor en el trabajo,
Cada ramo que vendía era un homenaje a su memoria, una forma de decirle que nuestro amor seguía floreciendo. Superar su pérdida forjó en mí una resiliencia que yo misma no sabía que poseía. Me enseñó que incluso después del invierno más crudo, la vida siempre encuentra la manera de brotar de nuevo, con más fuerza y color. Mi mayor tesoro, y también mi talón de Aquiles, es mi hija Sofía. Es la luz de mis ojos, la razón de cada uno de mis sacrificios, por verla feliz, por asegurarme de que tuviera la vida que yo no pude tener. He sido capaz de mover montañas y, lamentablemente, también de ponerme una venda en los ojos. Mi amor por ella me ha hecho justificar lo injustificable, perdonar las groserías de Horacio, minimizar sus desplantes y sus manipulaciones. Siempre pensaba, es por el bien de Sofía, por mantener la paz en su matrimonio. Este amor incondicional me convirtió en una cómplice pasiva de su engaño, permitiendo que el lobo se sintiera cómodo en mi propia casa, sin ver que sus dientes se afilaban para devorarme. Vivo en la misma casa donde creció Sofía, una construcción modesta pero sólida, que mi Antonio levantó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Cada rincón guarda una historia. La marca en el marco de la puerta donde medíamos la altura de mi hija, el rosal del patio que plantamos juntos en nuestro primer aniversario, la cocina donde preparé miles de comidas familiares. Para mí, estas paredes respiran, tienen alma. Pero para Horacio, la casa es solo un activo inmobiliario, un terreno bien ubicado cuyo valor se multiplica cada año. Lo he visto mirar mi hogar con la codicia de un tasador, calculando cuánto podría sacar por demoler mis recuerdos y construir un bloque de apartamentos sin alma. La gente olvida que antes de ser la viuda tranquila del mercado, fui una luchadora. Cuando a Antonio le falló la salud y tuvo que dejar de trabajar en la construcción, fui yo quien sostuvo a nuestra familia. Conseguí un segundo empleo limpiando oficinas por la noche, y mis manos, que hoy solo conocen la suavidad de los pétalos, estuvieron encallecidas por la lejía y el esfuerzo. Nadie recuerda ya a esa Isadora, a la mujer que no se doblegó ante la adversidad. Ni siquiera yo la recordaba con claridad hasta ahora, pero el intento de Horacio de borrarme del mapa ha despertado a esa leona dormida. Ha cometido el error de pensar que los años me han quitado las garras, cuando en realidad solo me han enseñado a usarlas con más sabiduría. Mi mundo no se limita a mi familia. En el mercado he tejido una red de afectos sinceros. Está don Manuel, el frutero de al lado, que siempre me guarda las naranjas más dulces, o doña Carmen, la de las telas, que me fía cuando un pago se retrasa. Somos una pequeña comunidad que se apoya mutuamente. Ellos me conocen de verdad. Han visto mis días buenos y mis días malos. Han celebrado conmigo las graduaciones de Sofía y me han consolado en el aniversario de la muerte de Antonio. Saben de mi carácter, de mi integridad. Son testigos silenciosos de mi vida. Y aunque aún no lo saben, su respeto y su cariño serán un bálsamo cuando la verdad de mi familia se revele y el escándalo estalle. A menudo, por las noches, me siento en la mecedora del porche y hablo con la fotografía de Antonio que tengo en la mesita. Le cuento mis preocupaciones, mis alegrías, y ahora, este horror que me consume. Sé que es solo un trozo de papel, pero al hablarle siento que su sensatez, su calma, me guían. Tú siempre fuiste más fuerte que yo, Isa, me decía. Tienes un corazón de seda, pero una columna de acero. Sus palabras resuenan en mi cabeza, dándome el coraje que necesito. Esta soledad, que antes era mi compañera apacible, se ha transformado ahora en mi sala de estrategia, el lugar donde planeo mis movimientos en silencio, lejos de oídos indiscretos y de miradas traicioneras. Así que esta soy yo, Isadora Castillo, la mujer que Horacio intentó convertir en un recuerdo, en una estadística de un accidente de tráfico. Pero ha fracasado. El fuego que encendió para consumirme no me ha destruido, sino que me está templando. La mujer amable y complaciente que todos creían conocer está dando paso a la verdadera Isadora, la que ha sobrevivido a la pena, a la pobreza y al trabajo duro, la que ahora debe sobrevivir a la traición. Mi amor por mi hija sigue intacto, pero ya no será un velo que me ciegue, sino un escudo que me impulse a luchar por ella, por mi dignidad
y por la justicia. La partida acaba de empezar y él no sabe que yo tengo la mejor carta guardada. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi centro, mi todo, es mi única hija Sofía. Desde que su padre murió, fuimos ella y yo contra el mundo, unidas por un lazo que parecía irrompible. Compartíamos secretos al anochecer, celebrábamos nuestros pequeños triunfos con helado de chocolate y nos consolábamos las penas con abrazos largos y silenciosos. Pero esa conexión tan íntima, esa complicidad que era mi mayor orgullo, comenzó a desvanecerse lentamente desde que Horacio entró en su vida. Siento que me la ha ido robando poco a poco, tejiendo una red invisible a su alrededor, aislándola de mí con excusas, con planes de último momento y con una sutil campaña de desprestigio hacia todo lo que yo represento para ella. Sofía siempre fue una niña llena de luz, con una mente curiosa y un corazón noble. Soñaba con ser veterinaria, con ayudar a los animales, pero sus sueños fueron cambiando, moldeándose a los de su marido. Horacio, con su visión del mundo, centrada en el dinero y el estatus, la convenció de que sus aspiraciones eran infantiles. Ahora trabaja en una inmobiliaria de lujo, viste ropas de marca que no necesita y vive preocupada por las apariencias. A veces, cuando la miro, veo un destello de la muchacha que fue, una chispa de nostalgia en sus ojos, pero se apaga tan rápido como aparece. Se ha convertido en un eco de su esposo, repitiendo sus opiniones y defendiendo su estilo de vida con una vehemencia que me rompe el corazón, porque sé que no es su verdadera voz. El arquitecto de esta dolorosa transformación es Horacio Ramírez. A sus 45 años, es un hombre que cultiva su imagen con esmero, siempre impecable, con trajes caros, un reloj ostentoso y una sonrisa perfectamente ensayada que nunca le llega a los ojos. Se presenta como un consultor de negocios, un título vago para una actividad que nunca he entendido del todo, pero que parece proporcionarle lo suficiente para mantener una fachada de éxito. Es carismático, sí, sabe cómo encantar a la gente en una primera impresión, pero debajo de esa capa de barniz social se esconde un hombre calculador, un manipulador nato que ve a las personas como peldaños en su escalera personal hacia la cima. Y yo, claramente, soy un peldaño que ha decidido que es hora de romper. La motivación de Horacio va más allá de la simple codicia por mi casa. Lo que realmente le corroe es el resentimiento. Me odia porque represento un mundo que él desprecia. Un mundo donde el valor no se mide en euros, sino en afecto, en trabajo honesto y en lealtad. Odia la influencia que todavía tengo sobre Sofía, por más que él intente anularla. Cada vez que mi hija me pide un consejo o recuerda con cariño una anécdota de su infancia, él lo interpreta como una afrenta personal. Su desprecio por mi vida sencilla, por mi puesto de flores, es en realidad un reflejo de su propia inseguridad. Necesita destruir mi legado, por modesto que sea, para validar el suyo, construido sobre cimientos de arena y apariencias. Al principio nuestra relación fue un espejismo de cordialidad. Cuando empezó a salir con Sofía, se deshacía en halagos hacia mí. Me traía pequeños regalos, elogiaba mi comida y escuchaba mis historias con una atención que, ahora lo sé, era completamente fingida. Yo, cegada por la felicidad de mi hija, quise creer en él. Ignoré esa pequeña voz en mi interior, esa intuición de madre que me advertía que algo no encajaba. Pero el amor nos vuelve tercos, y yo estaba desesperada porque mi hija tuviera la familia feliz que la muerte de su padre nos había negado. Así que abrí las puertas de mi casa y de mi corazón a un hombre que solo planeaba saquear ambos. La primera grieta en su fachada apareció hace unos 5 años. Me pidieron dinero para la entrada de su apartamento, una suma considerable que yo les presté con la condición de que me lo devolvieran sin prisa, pero sin pausa. El tiempo pasaba y el tema nunca se mencionaba. Un día, con mucha delicadeza, le pregunté a Horacio al respecto. Su sonrisa se borró y con una frialdad cortante me respondió que debería considerar ese dinero como una inversión en la felicidad de su hija, no como una deuda.
Me acusó de ser materialista y de no confiar en él. Fue la primera vez que vi su verdadera cara, la del manipulador que voltea cualquier situación para hacerte sentir culpable. Desde ese día, los episodios de tensión se hicieron más frecuentes. Recuerdo una comida familiar en la que, delante de todos, se refirió a mi floristería como un pasatiempo adorable para mantenerme ocupada. La humillación fue pública y deliberada. Quería dejar claro que mi trabajo, la fuente de la educación de su propia esposa, era insignificante a sus ojos. En otra ocasión planeamos unas vacaciones familiares, las primeras en años. Un día antes de salir, Horacio anunció que había conseguido un viaje de negocios irrenunciable y convenció a Sofía de que lo acompañara, dejándome a mí con mi maleta hecha y el corazón encogido. Su estrategia siempre ha sido la misma: aislarme, minimizarme y reafirmar su control total sobre mi hija. Así, nuestra relación se convirtió en un campo de minas emocional, una guerra fría librada en comidas de domingo y celebraciones de cumpleaños. La cordialidad forzada apenas podía ocultar el desprecio mutuo. Él me veía como una reliquia del pasado que se negaba a desaparecer, y yo lo veía como el ladrón de la alegría de mi hija. Sofía, atrapada en medio, se negaba a ver la verdad, defendiéndolo a él y pidiéndome a mí que se hiciera un esfuerzo. Yo hacía esfuerzos sobrehumanos por tragarme el veneno de sus palabras y sus actos, todo por un poco de paz familiar. No sabía que mientras yo intentaba construir puentes, él estaba en el garaje, cortando mis frenos, listo para dinamitarlo todo. El amor de una madre es una contabilidad silenciosa, una que no se lleva en libros de cuentas, sino en las arrugas junto a los ojos y en el mapa de cicatrices de las manos. Nadie ve las noches en vela, los sueños postergados o los bocados que una se quita de la boca para dárselos a sus hijos. Yo nunca le presenté a Sofía la factura de mis sacrificios, porque el amor no pide nada a cambio. Pero ahora, mientras desentraño la madeja de la traición de Horacio, no puedo evitar recordar cada nudo de esfuerzo, cada renuncia, y me pregunto si mi hija alguna vez fue consciente de que el suelo liso que ella pisaba estaba construido sobre la espalda encorvada de su madre. Mi vida ha sido una ofrenda constante, y me aterra pensar que fue una ofrenda a un altar ingrato. Cuando Antonio murió, el mundo se me vino encima, pero la necesidad es una maestra severa que no te deja tiempo para el duelo. El sueldo de la floristería apenas daba para cubrir los gastos básicos. Recuerdo las noches interminables, después de una jornada de 12 horas en el mercado, sentada frente a mi vieja máquina de coser, arreglando ropa para las vecinas a la luz de una bombilla mortecina. El zumbido de la máquina era la banda sonora de mi viudez, mientras mis dedos, doloridos por las espinas de las rosas, empujaban la tela. Me alimentaba de café y de la esperanza de que cada puntada, cada remiendo, estaba tejiendo un futuro mejor para Sofía, un futuro donde ella no tuviera que conocer el agotamiento hasta los huesos. El trabajo en el mercado es más duro de lo que la gente imagina. No es solo sonreír y envolver flores bonitas. Es levantarse a las 3 de la madrugada, cuando la ciudad duerme y el frío del invierno se te clava en el alma. Es cargar cajas pesadas que te parten la espalda, limpiar cubos con agua helada y pasar horas de pie, sin descanso. Mis manos son un testimonio de ese esfuerzo. Están manchadas por la tierra, agrietadas por el agua y permanentemente marcadas por pequeños puntos oscuros, las cicatrices de miles de pinchazos de espinas. Siempre las he escondido, un poco avergonzada de su aspecto rudo. Hoy las miro y veo el precio de la educación de mi hija, de su ropa bonita, de su vida sin carencias. Mi única meta, mi obsesión, era la educación de Sofía. Estaba decidida a que ella tuviera las herramientas que a mí me faltaron. La matriculé en un colegio privado, uno que estaba muy por encima de mis posibilidades. Para pagarlo, mi vida se encogió. Mis comidas se volvieron más sencillas, mi ropa más vieja. Usé el mismo abrigo durante 10 inviernos, remendando el forro una y otra vez. Mientras sus compañeras estrenaban zapatos, yo ponía plantillas nuevas a los míos para que duraran un poco más. Pero nada de eso importaba cuando la veía llegar a casa con sus libros, contándome lo que había aprendido. Su futuro era mi único lujo,
y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por él, en silencio. Tengo grabado a fuego el día que vendí la medalla de oro que Antonio me regaló en nuestro 5º aniversario. Era una pequeña golondrina en pleno vuelo, mi posesión más preciada. Sofía había sido seleccionada para un viaje de estudios a otra ciudad, una oportunidad única, pero el coste era prohibitivo para mí. No lo dudé ni un segundo. Fui a una casa de empeños del centro, un lugar triste y oscuro, y entregué mi tesoro. El joyero apenas lo miró antes de ponerme unos cuantos billetes arrugados en la mano. Salí de allí sintiendo un vacío en el pecho, pero también una extraña paz. Mi golondrina ya no estaba en mi cuello, pero le estaba dando alas a mi hija para que volara alto. Los años de universidad fueron aún más difíciles. La matrícula, los libros, el transporte, los gastos eran una montaña que crecía sin cesar. Para poder hacerles frente, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Hipotequé la casa. Nunca se lo conté a Sofía. No quería añadirle la carga de mi preocupación. Cada mes, cuando llegaba la letra del banco, sentía un nudo en el estómago. Viví durante 4 años con el miedo constante de perder el hogar que mi marido había construido. El único patrimonio que teníamos fue mi secreto más pesado. Un pacto silencioso con el fantasma de Antonio para asegurar el porvenir de nuestra hija, costara lo que costara. Y luego llegó la boda. O, mejor dicho, el gran espectáculo de Horacio. Él insistió en una celebración por todo lo alto, en un lugar de moda, con un menú sofisticado y cientos de invitados que yo no conocía. Sofía, ya bajo su influencia, se dejó llevar por sus delirios de grandeza. Para cumplir sus expectativas, vacié la cuenta de ahorros que con tanto esfuerzo había llenado durante años. E incluso así no era suficiente. Tuve que vender el pequeño olivar que había heredado de mis padres en el pueblo. Entregué el último vínculo material con mis raíces para financiar una fiesta ostentosa que me hizo sentir como una extraña, una simple espectadora en la vida de mi propia hija. El contraste entre lo que di y lo que recibí a cambio se hizo cada vez más evidente después de que se casaron. Con mi dinero y mi sacrificio, habían construido su nido, pero en ese nido parecía no haber lugar para mí. Las llamadas se espaciaron, las visitas se convirtieron en compromisos rápidos y formales. Me convertí en la persona a la que se recurre en una emergencia o cuando necesitan un favor, pero nunca en la confidente, en la invitada de honor. Mientras yo seguía levantándome de madrugada para vender flores, ellos publicaban fotos en sus redes sociales de viajes exóticos y cenas en restaurantes caros. Me fui convirtiendo en un personaje secundario en la historia que yo misma había hecho posible. El coste de mis renuncias no fue solo económico. Fue el coste de los sueños que aparqué indefinidamente. Siempre quise transformar mi puesto en una tienda de verdad, con un escaparate bonito y un pequeño taller en la trastienda. Pero ese sueño siempre quedaba en segundo lugar. Después de los libros de Sofía, de su ropa, de su boda, fue el coste de mi soledad, de no permitirme rehacer mi vida sentimental por dedicar cada gramo de mi energía a ser madre. Hice mi elección con amor, sin arrepentimiento, pero duele que ese esfuerzo titánico sea considerado por el hombre, que disfruta de sus frutos como un pasatiempo adorable. Y ahora, todo ese pasado de sacrificio cobra un nuevo y macabro significado. Las mismas manos que vendieron joyas, que cosieron de noche, que se llenaron de espinas y que firmaron una hipoteca para darle un futuro a mi hija, son las manos que Horacio quería ver destrozadas, sin vida, aferradas a un volante inútil. Quería eliminar a la fuente de todo lo que él ahora posee y disfruta. Buscaba heredar en vida a través de mi muerte. Esta comprensión es la pieza final que transforma mi dolor en una furia fría y decidida. Él no solo atentó contra mi vida, sino que insultó y profanó cada uno de mis sacrificios. Y eso es algo que no le voy a perdonar. En los días que siguieron al accidente, mi casa dejó de ser mi refugio para convertirse en una jaula. Cada crujido del suelo de madera me hacía sobresaltar. Cada sombra en el jardín me parecía la silueta de Horacio, acechando. Me sentía expuesta, vulnerable, como si sus ojos codiciosos pudieran atravesar las paredes y observar mi miedo. Fue en una de esas noches de insomnio
mientras daba vueltas en la cama, que un recuerdo de mi Antonio vino a mí con la claridad de un relámpago. Recordé su manía por la seguridad, su constante preocupación por protegernos. Él, que había construido nuestra casa con sus manos, también se había encargado de instalarle un guardián, uno tan discreto y silencioso, que yo misma había olvidado por completo su existencia. Antonio era un hombre de principios sólidos. Como constructor, sabía que la fortaleza de un edificio reside en sus cimientos, y aplicaba esa misma filosofía a la vida. Era precavido, a veces hasta el punto de la exageración. Más vale un por si acaso que un quien lo hubiera pensado. Isa me decía siempre que yo me reía de sus precauciones. Instalaba cerraduras dobles, revisaba las ventanas antes de dormir y siempre desconfiaba de las promesas. Demasiado fáciles. Esa prudencia suya, que en vida a veces me parecía pesimismo, ahora desde el otro lado del tiempo, se me antojaba como un acto de premonición, como un último gesto de amor para cuidarme incluso después de su partida, preparando una defensa para una amenaza que ninguno de los dos podíamos imaginar. Recuerdo perfectamente el día que instaló la cámara. Fue un sábado por la tarde. Hace casi 10 años, se subió a una escalera y colocó un pequeño domo blanco bajo el alero del Usieziotzolo, garaje, justo encima de la entrada. Discutimos por ello. Me parecía un gasto innecesario, una desconfianza hacia nuestros vecinos de toda la vida. «¿Quién nos va a robar a nosotros, Antonio?», le dije. Él, con su paciencia infinita, me contestó: «No es por lo que se puedan llevar, es por la paz que nos va a dar». Con el tiempo, me acostumbré a verla allí, y luego, simplemente, dejé de verla. Se mimetizó con la fachada, convirtiéndose en parte del paisaje de mi hogar. Un ojo durmiente que yo creía ciego hace mucho tiempo. Después de su muerte, el pequeño taller que tenía en la parte trasera de la casa se convirtió en un santuario de su ausencia, un lugar que yo evitaba para no ahogarme en recuerdos. Allí estaba el monitor y el aparato de grabación del sistema de seguridad. Antonio intentó enseñarme a usarlo un par de veces, pero la tecnología y yo nunca nos hemos llevado bien. Así que simplemente lo dejé todo como estaba. El sistema era antiguo, no de esos modernos que se conectan a Internet. Grababa en un disco duro, dentro de una caja metálica. Alguna vez, al entrar a buscar alguna herramienta, vi una pequeña luz verde parpadeando en la caja, pero la ignoré, asumiendo que sería una luz residual, un último suspiro de una máquina obsoleta. Ahora, sentada en mi mecedora, con la imagen de Horacio en mi garaje grabada a fuego en mi mente, el recuerdo de esa cámara vuelve a mí como un eco lejano. No es una certeza, es apenas una posibilidad, una pregunta temblorosa que apenas me atrevo a formular en voz alta. ¿Y si todavía funciona? ¿Y si ese ojo durmiente no estaba ciego después de todo? La idea es tan frágil que temo que, si me muevo demasiado rápido, si corro al taller a comprobarlo, se desvanezca como el humo. Es una semilla de esperanza tan diminuta en medio de mi desesperación que siento la necesidad de protegerla, de dejarla germinar en el silencio de mi mente antes de exponerla a la dura luz de la realidad. Por ahora, este recuerdo es mi secreto, mi único as en la manga. Mientras Horacio duerme tranquilo, creyéndose el autor de un crimen indetectable, yo me aferro a la posibilidad de que exista un testigo imparcial, un ojo de cristal que no miente ni se deja engañar por sonrisas falsas. No sé si la cinta contendrá la verdad, no sé si el aparato siquiera ha estado grabando, pero por primera vez desde que recibí aquella llamada telefónica, siento que no estoy completamente sola ni indefensa. Mi Antonio, mi previsor Antonio, quizás me haya dejado la herramienta perfecta para hacer justicia. La partida ha cambiado, y mi yerno no tiene ni la más remota idea de que puede haber una jugada que él no previó. La calma después del incidente fue una mentira, una fina capa de hielo sobre aguas turbulentas y heladas. Un par de días después, Horacio me llamó. Su voz, a través del teléfono, era un bálsamo empalagoso. Quería saber cómo estaba, si necesitaba algo, pero su interés se desvió rápidamente hacia el coche. «¿Has hablado ya con el seguro, suegra? Es importante no dejar pasar estas cosas. El papeleo puede ser un lío».
Detrás de su falsa solicitud, yo podía escuchar el tintineo de las monedas. No le importaba mi bienestar. Le importaba el dinero de la póliza. Quería saber si su plan fallido, al menos, le iba a reportar algún beneficio económico. Colgué el teléfono con una certeza amarga. Para él, yo ya era un balance de pérdidas y ganancias. El fin de semana siguiente, vinieron a visitarme. Horacio entró con una botella de vino caro, su ofrenda de paz, su disfraz de yerno modelo. Mientras Sofía ponía la mesa, él se paseó por el salón, deteniéndose a mirar por la ventana hacia el jardín. «Esta casa es preciosa, Isadora», dijo, usando mi nombre de pila, algo que solo hacía cuando quería marcar una distancia autoritaria. «Pero es demasiado grande para una sola persona. El mantenimiento debe ser una carga terrible para ti a tu edad». Cada palabra era una piedra cuidadosamente colocada, construyendo un argumento para mi hija, sembrando en su mente la idea de que yo era incapaz, de que mi hogar era un problema del que ellos, generosamente, podrían liberarme. Unos días más tarde, el conflicto se trasladó a mi territorio, a mi mercado. Horacio apareció en mi puesto de flores a mediodía, una hora de máxima afluencia. Llegó sonriendo, anunciando a mis clientes de toda la vida que venía a echarle una mano a mi suegra favorita. Su ayuda fue un desastre orquestado. Tiró un cubo de agua, envolvió un ramo de rosas con torpeza, rompiendo varios tallos, y todo el tiempo mantuvo un tono condescendiente. Delante de doña Carmen, mi clienta más antigua, soltó la perla. «Es admirable cómo te entretienes con este pequeño hobby, suegra». Redujo mi vida entera, mi fuente de dignidad y sustento, a un simple pasatiempo. La humillación fue tan pública y tan sutil que no pude responder. Esa misma noche, impulsada por la rabia de su desprecio, tomé una decisión. Fui al taller de Antonio. El aire allí dentro olía a polvo, a madera y a su recuerdo. Encendí la luz y mis ojos buscaron la caja metálica que Antonio había instalado en un estante. Allí estaba, cubierta por una fina capa de serrín, con su pequeña luz verde parpadeando, insistente, como un corazón que se negaba a dejar de latir. No tenía ni idea de cómo acceder a las grabaciones, pero verla encendida, funcionando, fue suficiente. Una oleada de fuerza me recorrió. La esperanza ya no era una frágil semilla, ahora era un brote verde y tenaz. Tenía un testigo, y mi determinación para hacer justicia se solidificó como el cemento. La impaciencia de Horacio comenzó a desbordarse. Me llamó con una nueva excusa. Estaba, según él, organizando los papeles de la familia, y necesitaba una copia de la escritura de mi casa para asegurarse de que todo estuviera en regla para el futuro de Sofía. La mentira era tan burda, tan transparente, que casi me eché a reír. Se estaba moviendo demasiado rápido. Su codicia le estaba haciendo cometer errores. Le impedía ver que su presa no estaba tan indefensa como él creía. Le dije, con la mayor calma que pude fingir, que buscaría el documento y le avisaría. La carrera había comenzado, y él no sabía que yo ya le llevaba varias vueltas de ventaja. El siguiente ataque fue en una cena en su casa, con amigos suyos presentes. Horacio, con una copa de vino en la mano, relató una versión teatralizada y completamente distorsionada del accidente. En su historia, yo era una anciana despistada y frágil que, por un golpe de suerte divina, se había salvado. Él, por supuesto, era el héroe, el yerno abnegado que se había hecho cargo de todo, que me cuidaba y velaba por mi seguridad. Tuve que soportar las miradas compasivas de sus invitados, asentir y sonreír mientras él me pintaba como una mujer senil e incompetente. Cada palabra suya era una palada de tierra, intentando enterrarme en vida bajo una montaña de mentiras. El golpe más doloroso, sin embargo, vino de mi propia hija. Me llamó unos días después. Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. Con muchos rodeos me sugirió que quizás era el momento de pensar en mi comodidad. Horacio, me contó, había encontrado una residencia de ancianos encantadora, con jardín y actividades. Sería, según ella, por mi seguridad, para que no tuviera que preocuparme por nada. Escuchar las palabras venenosas de Horacio salir de la boca de mi Sofía fue como recibir una puñalada en el corazón.
Él la estaba usando como su marioneta. Y ella, ciega de amor, se dejaba manejar, convirtiéndose en el instrumento de la codicia de su marido contra su propia madre. Rechacé su propuesta. Lo hice con toda la dulzura que fui capaz de reunir, explicándole que mi casa era mi vida y que aún era perfectamente capaz de cuidarme sola. Sofía insistió, su voz teñida de la frustración de Horacio, y de repente escuché su voz de fondo. Le quitó el teléfono. Su tono ya no era meloso, era duro y agresivo. Me acusó de ser una egoísta, de no pensar en la preocupación que le causaba a su hija, de aferrarme al pasado. ¿No te das cuenta de que eres una carga?, me espetó. La máscara se había caído por completo. En la intimidad, sin testigos, el monstruo ya no necesitaba esconderse. Colgué, temblando de rabia y de pena. La humillación pública continuó. En una reunión de la asociación de vecinos, a la que yo no pude asistir, Horacio se encargó de esparcir el veneno. Más tarde me contó don Manuel que mi yerno había expresado su profunda preocupación por mi estado. Habló del accidente. Insinuó que yo tenía pequeños olvidos y que le aterraba la idea de que pudiera pasarme algo viviendo sola. Estaba construyendo metódicamente una narrativa para justificar sus futuras acciones. Si lograba convencer a todos de que yo ya no estaba en mis cabales, ¿quién iba a creer mi palabra contra la suya? Estaba preparando el terreno para dar el golpe de gracia. Fue entonces cuando supe que no podía esperar más. Busqué en mi agenda el número de mi sobrino Mateo, el hijo de mi hermana, un genio de los ordenadores. Lo llamé, cuidando cada palabra. No le conté la verdad, por supuesto. Le dije que había tenido un problema con el coche y que la aseguradora me pedía pruebas, y que creía que una vieja cámara de seguridad de mi marido podría haber grabado algo útil. Le pregunté si podría ayudarme a recuperar unos archivos de un disco duro antiguo. Mateo, siempre tan servicial, me dijo que se pasaría al día siguiente sin falta. La primera pieza de mi contraataque se ponía en movimiento. La desesperación de Horacio le llevó a cometer otro error, esta vez digital. Una tarde, recibí un mensaje de texto de mi banco en el móvil, una alerta de seguridad por un intento fallido de acceder a mi cuenta online. Yo nunca me equivoco con mi contraseña. No había duda de quién había sido. Estaba intentando averiguar cuánto dinero tenía, qué activos poseía. Su avaricia era un pozo sin fondo, y su torpeza una bendición para mí. Hice una captura de pantalla de aquel mensaje. Era una prueba más, pequeña pero significativa, del tipo de hombre que era. Su rastro de maldad se iba haciendo cada vez más grande y más fácil de seguir. El cumpleaños de mi nieto pequeño fue el escenario de su siguiente acto de crueldad simbólica. Delante de toda la familia, Horacio me entregó una caja de regalo alargada y elegante. Al abrirla, encontré un bastón de madera labrada. Era precioso, pero yo no lo necesitaba en absoluto. «Para que andes con más cuidado, suegra», dijo con una sonrisa maliciosa, mientras todos aplaudían el gesto aparentemente considerado. No era un regalo, era un mensaje, era una forma de etiquetarme públicamente como una anciana decrépita, de reforzar la imagen de fragilidad que tanto se esforzaba en construir. Acepté el regalo con una sonrisa, pero por dentro sentí ganas de usarlo para romperle los dientes. La visita de Mateo fue un oasis de esperanza en medio de la tensión. Mientras él se encerraba en el taller con sus aparatos, yo montaba guardia en la cocina, con el corazón en un puño, rezando para que Horacio no apareciera. Después de lo que me pareció una eternidad, Mateo salió con su ordenador portátil en la mano y una sonrisa. «Tía, esto es una reliquia. Pero el disco duro está perfecto. He podido acceder a los archivos. Hay grabaciones de las últimas 2 semanas, día por día». Me preguntó qué buscaba exactamente. Le resté importancia, diciendo que solo necesitaba las imágenes del garaje del día antes del accidente. Mi plan estaba a punto de dar su fruto más importante. La gota que colmó el vaso llegó 2 días después. Horacio se presentó en mi casa sin avisar. No venía con las manos vacías. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo. Se sentó en mi sofá, el mismo donde se sentaba mi Antonio, y la abrió. Eran documentos de una inmobiliaria, con fotos de mi casa y una tasación oficial. «Solo quiero que veas los números»,
Isadora, me dijo con la audacia de un conquistador. Estás sentada sobre una mina de oro. Es una oportunidad increíble. Estaba allí, en mi propia casa, intentando convencerme de que le entregara voluntariamente el premio por el que había intentado matarme apenas unas semanas antes. Su descaro era tan absoluto, tan monstruoso, que en ese preciso instante todo el dolor y el miedo se evaporaron, dejando solo un silencio helado y una claridad absoluta. Se había acabado. Cuando Horacio finalmente se fue, dejando la carpeta de la inmobiliaria sobre la mesa de centro como un trofeo, me quedé inmóvil en mi sofá durante mucho tiempo. El silencio de la casa era denso, pesado, y parecía absorber el sonido de mi propia respiración. Miraba esos papeles, la prueba definitiva de su descaro, y algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante semanas, finalmente se rompió. No fue un estallido de furia, ni un torrente de lágrimas. Fue un quiebre limpio, silencioso y absoluto. La Isadora que esperaba, que perdonaba, que ponía la otra mejilla por el bien de la familia, murió en ese sofá. En su lugar nació una calma gélida, una lucidez aterradora. Se acabaron las súplicas silenciosas por respeto. Se acabó el dolor. Empezaba la estrategia. En ese instante, dejé de verlo como mi yerno, como el esposo de mi hija. Empecé a verlo como lo que era, un adversario, un hombre que había intentado matarme y que, al fracasar, ahora intentaba despojarme de todo con una sonrisa y un fajo de papeles. La tristeza por mi hija no desapareció, pero se transformó. Ya no era una pena paralizante, sino un combustible. Comprendí que el verdadero amor, el amor de madre que todo lo puede, a veces no consiste en proteger a tus hijos de la verdad, sino en armarte de valor para mostrársela, por muy devastadora que sea. Ya no luchaba por mantener una familia unida, porque nuestra familia era una farsa. Ahora luchaba por salvar a mi hija de las ruinas. Mi primer movimiento fue metódico, carente de toda emoción. Me levanté, tomé la carpeta que había dejado Horacio, y en 1900, lugar de romperla en 1000 pedazos como me pedía el cuerpo, la guardé cuidadosamente en el mismo cajón donde conservaba las facturas importantes. Esos documentos ya no eran una ofensa. Ahora eran la prueba número 1 de su premeditación y su acoso. Luego, fui a la cocina y me preparé una tila. El simple acto de hervir el agua, de esperar a que la infusión estuviera lista, me centró. Mis manos ya no temblaban. Mi mente era una pizarra en blanco, lista para diseñar el plan que me devolvería mi vida y mi dignidad. Con la taza caliente entre las manos, volví a pensar en Sofía. ¿Cómo reaccionaría? Probablemente con negación, con rabia hacia mí. Me llamaría mentirosa, exagerada. Horacio la había moldeado a su antojo durante años, y desenredar esa tela de araña de manipulación sería un proceso doloroso para ella. Pero yo tenía que hacerlo. Tenía que ser la villana de su historia por un tiempo, para que ella pudiera volver a ser la heroína de la suya. Mi amor por ella me exigía este acto de aparente crueldad. Tenía que amputar la parte enferma de su vida para que la infección de la codicia de Horacio no la consumiera por completo. Dejé la taza en el fregadero y caminé con paso firme hacia el taller. Sobre la mesa de trabajo de Antonio, junto a un montón de herramientas ordenadas, estaba el pequeño disco duro externo que Mateo me había dejado. Lo tomé en mi mano. Era frío, pesado, insignificante en apariencia, pero contenía un poder inmenso. Contenía la verdad en su forma más pura y cruda. Acaricié su superficie lisa y sentí que no solo sostenía un dispositivo electrónico, sino también el legado de protección de mi marido. Esto no sería una venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti también. Esto sería justicia, implacable, documentada y ejecutada con la precisión de un cirujano. Mi mente, ahora despejada, empezó a trazar el camino. Un enfrentamiento directo con Horacio sería inútil. Él era un experto en retorcer la realidad, en manipular las emociones. Sofía sería su escudo, y yo acabaría pareciendo una anciana histérica y resentida. No, la revelación tenía que ser irrefutable, en un contexto que le impidiera escapar. Necesitaba que su caída no fuera solo una derrota familiar, sino una consecuencia legal, pública, y para eso
Yo no era suficiente. Necesitaba a alguien que hablara el lenguaje de la ley, alguien que pudiera convertir mi verdad en un arma judicial. Rebusqué en el fondo de un cajón del salón hasta encontrar mi vieja agenda de teléfonos, la de antes de los móviles, con las tapas de cuero gastadas. Pasé las páginas, amarillentas por el tiempo, hasta que encontré el nombre que buscaba. Javier Mendoza, abogado. Había sido uno de los mejores amigos de Antonio, el padrino de mi boda. Un hombre recto, de la vieja escuela, cuya integridad era tan sólida como los edificios que construía mi marido. Hacía años que no hablaba con él, desde el funeral de Antonio, pero sabía que si había alguien en el mundo en quien podía confiar ciegamente, era él. Marqué el número con el pulso firme. Su voz, al otro lado de la línea, era la misma, grave y serena. Le expliqué, sin entrar en detalles escabrosos, que necesitaba su consejo sobre un asunto familiar de extrema gravedad y delicadeza. Le dije que no podía hablar más por teléfono, pero que tenía en mi poder una prueba incontrovertible que lo cambiaba todo. Concertamos una cita para el día siguiente en su despacho. Cuando colgué el teléfono, una determinación de acero se había apoderado de mí. El plan estaba en marcha. La florista silenciosa, la abuela amable, se estaba preparando para la guerra. El despacho de Javier Mendoza olía a cuero, a papel antiguo y a justicia. Era un refugio de orden y silencio, en medio del caos de la ciudad y de mi vida. Me senté en una silla mullida frente a su imponente escritorio de roble, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar hondo. Javier me escuchó sin interrumpirme, sus ojos fijos en los míos, su rostro pasando de la sorpresa inicial a una profunda preocupación, y finalmente a una ira fría y contenida que sentí que compartía conmigo. Mientras le contaba cada humillación, cada mentira, cada acto de crueldad de Horacio, sentí que el peso que cargaba sola se aligeraba, porque ahora alguien más lo sostenía conmigo. Le entregué mi pequeño arsenal de pruebas, la captura de pantalla del intento de acceso a mi cuenta bancaria, la carpeta de la inmobiliaria que Horacio había dejado en mi salón. Javier las examinó con detenimiento, asintiendo lentamente. Luego saqué de mi bolso el disco duro. «Aquí dentro, Javier», le dije con la voz temblorosa. «Creo que está la verdad». Sin decir una palabra, lo conectó a su ordenador. La pantalla se iluminó, y con unos pocos clics, abrió una carpeta llena de archivos de vídeo, cada uno etiquetado con una fecha y una hora. Buscó el día y la hora que le indiqué. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se saliera de mi pecho. Y entonces lo vimos. La grabación era en blanco y negro, un poco granulada, pero perfectamente clara. La cámara, desde su ángulo elevado, mostraba la entrada de mi garaje. Vimos aparecer la figura de Horacio. Miró a ambos lados de la calle, como una alimaña asegurándose de que nadie la ve. Luego se arrodilló junto a la rueda delantera de mi coche. La luz del porche se reflejó en un objeto metálico que sacó de su bolsillo. Vimos su brazo moverse con un gesto rápido y certero. No se oía el sonido, pero no hacía falta. La imagen era tan elocuente como una confesión firmada. Javier detuvo la reproducción. Me miró con una gravedad que me heló la sangre y me confirmó mis peores temores. «Isadora», dijo, «esto es una tentativa de homicidio en toda regla. Lo tenemos». La validación de mis sospechas por parte de un hombre de ley fue mi primera gran victoria. Ya no era una anciana paranoica. Era la víctima de un crimen. Javier me explicó la estrategia con una claridad que me devolvió la calma. «Nada de enfrentamientos, Isadora. Nada de dejarle ver que sabes. Vamos a hacer esto bien». Su plan era preparar una denuncia formal con todas las pruebas, coordinarnos discretamente con un fiscal de su confianza y esperar al momento perfecto para actuar, un momento en el que él no tuviera escapatoria posible. Me pidió que, por difícil que fuera, siguiera actuando con normalidad. Mi papel, a partir de ahora, era el de la oveja que no sabe que el lobo la acecha, mientras los cazadores preparan la trampa, armada con un plan y con la certeza de la prueba. Algo cambió en mí. Me sentía más fuerte, más dueña de la situación. Unos días después, Horacio volvió a llamar, su voz impaciente preguntando de nuevo por los papeles de la casa. Pero esta vez, mi respuesta fue diferente.
Ya no había temblor en mi voz, ni miedo. Le dije con una calma que lo descolocó. Lo estoy pensando, Horacio. Es una decisión importante. No quiero precipitarme. Era una respuesta perfectamente razonable, pero para mí era un acto de desafío. Estaba jugando con él, usando su propia impaciencia en su contra. Ya no era su víctima asustada. Me había convertido en la administradora silenciosa de su destino y disfrutaba de cada segundo. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. La segunda mini victoria no fue contra Horacio directamente, sino a favor de mí misma. Siguiendo el consejo de Javier, decidí que era hora de blindar mi vida y mi patrimonio contra sus garras. Ya no se trataba solo de exponer su crimen, sino de arrebatarle cualquier poder que pudiera tener sobre mi futuro o el de mi hija. Javier me recomendó a una asesora financiera, una mujer joven y brillante, que me ayudó a poner en orden todas mis cuentas y propiedades. Fue un acto de reafirmación, de tomar el control de las riendas que Horacio había intentado cortarme, igual que los frenos de mi coche. Mi siguiente parada fue mi sucursal bancaria de toda la vida. Con la ayuda de la asesora, cambié todas mis contraseñas, activé todas las medidas de seguridad posibles y revisé mis productos de inversión. Pero el movimiento más importante lo hice en la notaría de Javier. Modifiqué mi testamento. Hacía años, en un acto de ingenua confianza, había nombrado a Sofía y a Horacio como beneficiarios y albaceas conjuntos. En el nuevo documento, Horacio desaparecía por completo. Dejaba todo a mi hija, como siempre fue mi intención, pero con una cláusula crucial. Nombraba a Javier como albacea único y administrador de los bienes hasta que Sofía, a su juicio, estuviera libre de cualquier influencia indebida y coercitiva. Salir de la notaría ese día fue como quitarme un peso de 100 kilos de encima. Había cortado el último hilo que ataba a Horacio a mi fortuna. Su plan maestro, el de eliminarme para heredar mi patrimonio a través de mi hija, se había desmoronado sin que él siquiera lo supiera. Había perdido el gran premio antes de la carrera final. No era un acto público. Nadie aplaudió, pero para mí fue un triunfo inmenso. Había protegido mi legado, el fruto del trabajo de toda mi vida y el de mi marido. Y sobre todo, había protegido a Sofía de su propio esposo, asegurándome de que su codicia nunca pudiera tocarla. La nueva fortaleza que sentía se puso a prueba cuando Sofía vino a verme, de nuevo con la cantinela de la residencia de ancianos. Pero esta vez yo la escuchaba de otra manera. Ya no sentía la necesidad de defenderme. En su lugar, la observaba. Veía la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los míos, cómo repetía las frases exactas que seguramente Horacio le había dictado. Y por primera vez, no sentí rabia hacia ella, sino una profunda compasión. Mi hija no era mi enemiga, era una prisionera. Estaba atrapada en una jaula de oro y manipulación. Esta certeza no hizo más que reforzar mi determinación. Tenía que sacarla de allí, costara lo que costara. Decidí empezar a usar las armas de mi enemigo, las apariencias. Sabía que Sofía le contaba a Horacio cada detalle de nuestras conversaciones, así que empecé a darle detalles que le inquietaran. Cuando me llamaba, me aseguraba de que se escucharan risas de fondo, inventando una visita de mis amigas del mercado. Le contaba con entusiasmo que había tenido una cita con mi nueva asesora financiera para planificar unos proyectos de futuro muy interesantes. Quería que Horacio supiera que yo no estaba en casa llorando por los rincones, sino que estaba activa, socializando y, sobre todo, moviendo mi dinero. Estaba construyendo de cara a él la imagen de una mujer lúcida y en control, todo lo contrario a la narrativa que él intentaba vender. La llamada final de Javier llegó una tarde de jueves. Su voz era seria, pero contenía una nota de emoción contenida. «Isadora, todo está listo», me informó de que se había reunido con el fiscal. Habían visto el vídeo. Habían revisado el resto de las pruebas. La orden de detención estaba preparada y firmada, a la espera de nuestra señal para ser ejecutada. Solo tienes que decirme cuándo y dónde, Isadora. El escenario es tuyo. Sentí un escalofrío. El final se acercaba. Todas las piezas de mi doloroso rompecabezas estaban en su sitio. La trampa estaba montada, el cebo preparado.
Solo faltaba atraer a la bestia a su merecido final. Elegí mi casa como escenario para el acto final. Era poético. El lugar que él tanto codiciaba sería el testigo de su caída. Llamé a Sofía y le propuse organizar una cena especial el sábado. La excusa era perfecta. Quería celebrar mi segunda oportunidad, agradecerles a ella y a Horacio todo su apoyo y su preocupación tras el accidente. Sofía, mi pobre Sofía, se emocionó, creyendo que era mi forma de hacer las paces. Horacio, por su parte, aceptó con un entusiasmo que delataba su soberbia. Sin duda pensó que su vieja y terca suegra por fin se ablandaba, que la venta de la casa estaba a un paso. Pasé el día cocinando sus platos favoritos, pero no lo hacía como una anfitriona, sino como una generala preparando el terreno para la batalla decisiva. Cada plato en la mesa, cada vela encendida, era parte de la trampa. Llegaron puntuales. A las 9, Sofía traía una sonrisa radiante, un alivio genuino en su rostro al verme tan serena y acogedora. Horacio entró como un pavo real, pavoneándose, con otra botella de vino carísimo en la mano, comportándose ya como el dueño y señor de la casa. Me dio un abrazo que me revolvió el estómago y me dijo al oído: «Estás espléndida, suegra. La vida te sienta bien». Yo le devolví la sonrisa, una sonrisa tan afilada como un cuchillo, y le dije: «Gracias, Horacio. Estoy mejor que nunca». Lo vi caminar con confianza hacia su silla, hacia el lugar que yo misma le había asignado en la mesa. No sabía que estaba caminando directamente hacia el fin de su mundo. La cena transcurrió entre una bruma de falsedad. Horacio, como siempre, monopolizó la conversación, presumiendo de un negocio que estaba a punto de cerrar, de sus planes de expansión. Yo lo escuchaba, comía despacio, asintiendo de vez en cuando, dejando que se enredara más y más en su propia red de arrogancia. En un momento dado, levantó su copa para un brindis. «Por Isadora», dijo con solemnidad fingida, «que nos dio un susto de muerte, pero que ha demostrado ser más fuerte que un roble». Todos levantamos las copas. Yo clavé mis ojos en los suyos por encima del borde de mi copa y sostuve su mirada un segundo más de lo normal. Por primera vez en toda la noche, vi un atisbo de duda, una sombra de inquietud en el fondo de sus pupilas. Esperé hasta el postre, hasta el momento de máxima calma antes de la tormenta. Justo cuando me levantaba para ir a buscar la tarta que había preparado, sonó el timbre. Su sonido cortó el aire y la risa de Horacio. Sofía me miró, extrañada. «¿Esperas a alguien, mamá?». Con una calma que ni yo misma sabía que poseía, le respondí: «Sí, abrid vosotros la tarta. Abro yo. Es para mí». Esta frase tan sencilla marcó el principio del fin de su reinado. Vi la irritación en el rostro de Horacio, molesto por la interrupción de su momento de gloria. Se reclinó en su silla, impaciente, sin imaginar que quienes esperaban al otro lado de la puerta venían por él. Abrí la puerta y allí estaban Javier, con su semblante serio y su maletín de cuero, flanqueado por 2 agentes de policía uniformados. El cambio en la atmósfera de la casa fue instantáneo y brutal. El calor del hogar se evaporó, dejando un frío polar. La confusión de Sofía se transformó en una alarma palpable. El rostro de Horacio se congeló. Su sonrisa petrificada se desvaneció como si alguien la hubiera borrado. Se puso en pie de un salto, su voz sonando por primera vez insegura. «¿Qué significa esto? ¿Qué hacen aquí?». El aire se podía cortar con un cuchillo. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la tensión de ese momento. Me giré y di un paso al frente, reclamando el centro de mi salón, de mi vida. Todas las miradas se posaron en mí. Fijé mis ojos en Horacio, y mi voz, cuando hablé, no era la de una anciana, frágil, sino la de una jueza dictando sentencia. «Se acabó la función, Horacio. Se acabaron tus mentiras». Me volví hacia mi hija, que me miraba con los ojos desorbitados. «Sofía, el accidente de mi coche no fue por un fallo mecánico». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Alguien cortó los frenos. Alguien intentó matarme. El grito ahogado de mi hija fue el único sonido en la habitación. Fue la señal para Javier. Se adelantó con paso firme y colocó una tableta sobre la mesa, justo al lado del plato a medio comer de Horacio. «Señor Ramírez», dijo con una voz grave y formal que no admitía réplica, «estoy seguro de que reconocerá estas imágenes». Y le dio al play.
La escena del garaje, granulada y fantasmal, llenó la pequeña pantalla. El silencio en el comedor era absoluto, roto únicamente por el sonido metálico que la grabación había captado, el sonido del cable de los frenos al ser cortado. Nadie respiraba. Todos los ojos estaban fijos en la prueba, irrefutable de su monstruosidad. La reacción de Sofía fue un sonido desgarrador, un sollozo que se rompió en su garganta al ver a su marido, al padre de sus hijos, en esa pantalla, cometiendo un acto tan vil. Se tapó la boca con la mano, como si quisiera contener el horror. Horacio se puso pálido como un muerto. Empezó a balbucear, a negar. «Eso es mentira. Es un montaje, una trampa». Pero su voz carecía de convicción. La evidencia era demasiado poderosa, reproduciéndose en bucle, mostrándole a él, una y otra vez, en su momento más cobarde y oscuro. Su mundo de apariencias, su fachada de hombre respetable, acababa de ser demolida a la vista de todos. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Uno de los agentes de policía dio un paso al frente, sacando unas esposas. Se dirigió a Horacio, y su voz retumbó en el silencio. «Horacio Ramírez, queda usted detenido como presunto autor de una tentativa de homicidio contra Isadora Castillo, y también como presunto responsable de un delito de lesiones graves por imprudencia contra la señorita Verónica Solís». Al oír ese nombre, el último velo cayó de los ojos de Sofía. Verónica Solís, la colega de trabajo, la mujer que conducía mi coche, la amante de su marido. En un solo instante, mi hija comprendió la magnitud total de la traición. No solo el intento de asesinato hacia su madre, sino también la infidelidad, la mentira sobre la que estaba construido su matrimonio. La imagen final de aquella noche quedará grabada en mi memoria, para siempre. Los policías esposando a un Horacio mudo, encogido, despojado de toda su arrogancia. No opuso resistencia. El depredador se había convertido en una presa patética. Se lo llevaron, pasando junto a la mesa con la cena a medio consumir, el símbolo de una familia destrozada. Sofía se había derrumbado en su silla, llorando en silencio, con el rostro hundido entre las manos, y yo, en medio de las ruinas de lo que un día fue mi familia, permanecía de pie. No sentía alegría, ni triunfo, solo la sombría y amarga satisfacción de la justicia, por fin servida. Cuando la puerta se cerró tras los policías que se llevaban a Horacio, un silencio antinatural cayó sobre la casa. Era un silencio espeso, cargado de ruinas. Sofía seguía en su silla, una estatua de dolor, con la mirada perdida en el plato de tarta a medio comer. Me acerqué a ella lentamente, sin saber qué decir, porque no hay palabras para consolar una devastación tan absoluta. Así que no dije nada, simplemente me arrodillé. A su lado tomé su mano helada entre las mías, esas manos que yo había calentado tantas veces cuando era una niña, y la abracé. Ella se derrumbó contra mi hombro, y su llanto fue el sonido de una vida entera, rompiéndose en pedazos. No hubo reproches, ni un «te lo dije». Solo hubo una madre sosteniendo a su hija en la noche más oscura de su vida. Los días siguientes, a través de Javier, fui conociendo las consecuencias legales para Horacio. Las acusaciones eran graves. Tentativa de homicidio con los agravantes de parentesco y premeditación, y un delito de lesiones graves por imprudencia temeraria contra su amante, Verónica, que había quedado con secuelas permanentes. Su mundo de negocios turbios y falsas apariencias se vino abajo como un castillo de naipes. Sus socios le dieron la espalda. Sus amigos dejaron de contestar a sus llamadas. Pasó de las cenas de gala a una celda de prisión preventiva. Su nombre, antes sinónimo de éxito en su pequeño círculo, se convirtió en la comidilla del escándalo. Una mancha de vergüenza imborrable para él y dolorosamente para mi hija. Más allá de la cárcel, la pérdida de Horacio fue total y simbólica. Perdió la libertad que tanto valoraba, el estatus por el que vivía y la reputación que con tanto esmero había fabricado. La casa que intentó obtener con mi muerte seguía siendo mía, más mía que nunca. El dinero que esperaba heredar estaba ahora legalmente fuera de su alcance para siempre. Intentó borrarme, convertirme en un fantasma, pero el resultado fue que él mismo se convirtió en uno. Fue despojado de todo lo que definía su existencia, porque su existencia
estaba construida sobre la mentira, y la verdad, una vez revelada, lo había reducido a cenizas, a la nada que siempre fue en el fondo. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía. Una paz profunda, que no recordaba haber sentido en años, se fue instalando en mi alma. No era una felicidad ruidosa, sino una serena sensación de liberación. El miedo que me había acompañado, como una sombra durante semanas, se disipó. Volví a pasear por mi jardín, a cuidar de mis rosales, sintiendo el sol en la cara sin temor. Mi casa volvió a ser mi santuario. Había luchado contra el dragón que se había instalado en mi vida y lo había vencido. Había reclamado mi paz, mi seguridad y, sobre todo, el respeto por mí misma que nunca debí permitir que nadie me arrebatara. Mi transformación no pasó desapercibida. Cuando volví a mi puesto en el mercado, mis vecinos y clientes me miraban de otra manera. Las noticias, de alguna forma, habían corrido, y en sus ojos ya no veía a la dulce y frágil Isadora, sino a una mujer de una fortaleza insospechada. Doña Carmen me trajo un bizcocho. Don Manuel se negó a cobrarme la fruta. Eran pequeños gestos de un respeto inmenso. Mi historia, en lugar de alejar a la gente, la atrajo. Mi puesto de flores se llenó de clientes que no solo venían a por un ramo, sino a mostrar su apoyo a la mujer que se había atrevido a enfrentarse a la oscuridad y había ganado. El camino hacia la reconciliación con Sofía fue el más difícil. Al principio el dolor y la vergüenza la consumieron. Se encerró en sí misma, necesitando tiempo para procesar la doble traición de su marido. Hubo semanas en las que apenas hablamos. Yo respeté su silencio, su necesidad de espacio. Sabía que no podía forzar su curación. El amor de una madre también consiste en saber esperar. Le dejaba comida en la puerta de su casa. Le enviaba mensajes cortos, diciéndole que la quería. Esperé, con la paciencia de la jardinera que sabe que cada flor tiene su propio ritmo para sanar y volver a abrirse. El deshielo llegó una tarde de otoño. Sofía apareció en mi puerta, más delgada, con ojeras, pero con una nueva luz en la mirada. Me contó que había empezado a ir a terapia, y entonces me miró a los ojos y me pidió perdón. «Perdóname, mamá. No por no haberte creído, sino por no haber querido ver. Por haberme dejado cegar y por haber permitido que él te hiciera tanto daño». Lloramos juntas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de sanación. Fue el abrazo que selló la reconstrucción de nuestro vínculo, ahora sobre los cimientos sólidos e indestructibles de la verdad. Hoy, mi hija y yo seguimos sanando. Nuestra relación es más fuerte que nunca, forjada en el fuego de la peor de las crisis. El divorcio de Horacio está en marcha, un trámite que ella afronta con una nueva y tranquila fortaleza. A veces nos sentamos juntas en mi porche, en silencio, mirando florecer los geranios, y no necesitamos decir nada. Sabemos que hemos sobrevivido. No es un final de cuento de hadas, es algo mucho mejor. Es un final real, uno que nos hemos ganado a pulso. Somos dos mujeres, madre e hija, que se perdieron en la oscuridad de la mentira de un hombre, pero que encontraron el camino de vuelta a casa, juntas. He aprendido que la verdadera fuerza no hace ruido, no reside en la juventud, ni en la voz alta, ni en los músculos. La verdadera fuerza es silenciosa y paciente, como la raíz de un árbol centenario que se aferra a la tierra sin que nadie la vea. Es la sabiduría que te dan los años, la resiliencia que se cultiva con cada pérdida y la valentía de defender tu verdad cuando todos a tu alrededor te creen débil. Horacio me confundió con una flor delicada que podía arrancar y tirar. No se dio cuenta de que, como muchas flores, yo también tenía espinas y raíces tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarme de mi sitio. Mi historia es también una advertencia contra la ceguera de la codicia. Horacio me miraba, pero no me veía. Veía un obstáculo, una firma en un testamento, un solar con valor inmobiliario. Su ambición le impidió ver a la persona, a la madre, a la mujer que había sacrificado todo por la felicidad de su propia esposa. Ese es el gran error de los avaros. Creen que el valor de las cosas se puede contar en monedas y por eso son incapaces de reconocer los tesoros incalculables del afecto, la lealtad y el respeto. Creyó que podía robar mi casa, sin entender que un hogar no se puede robar, porque no está hecho de ladrillos.
sino de amor. Esta experiencia me ha enseñado que una familia no es una fotografía bonita en la pared. Es un jardín que debe regarse cada día con gratitud, con respeto y con cuidado mutuo. Cuando esos nutrientes faltan, cuando la traición y el egoísmo actúan como una plaga, la estructura más frondosa se seca y muere. Los lazos de sangre no garantizan nada si no van acompañados de lazos de corazón. La gratitud hacia quienes nos dieron la vida no es una obligación. Es el abono que nos permite crecer fuertes y derechos, porque al final, el respeto que damos a nuestros mayores es el mismo que un día desearemos recibir. Quisiera que mi voz llegara a todas aquellas personas que alguna vez se han sentido invisibles, subestimadas o apartadas por su edad. Que sepan que los años no nos restan valor, nos lo añaden. Nos dan la perspectiva para distinguir lo importante de lo superfluo, la serenidad para actuar sin precipitaciones y una fuerza interior que los jóvenes, con su ímpetu, a menudo no reconocen. No dejen que nadie les diga que su tiempo ya pasó. Nuestro tiempo es ahora, y nuestra sabiduría es el arma más poderosa que poseemos. Nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad y para demostrarle al mundo que todavía tenemos mucho que decir y que hacer. Así pues, esta es la lección que la vida me ha enseñado. No subestimes nunca el poder de un corazón tranquilo, ni la fuerza de un espíritu que se niega a ser pisoteado. La justicia, como la semilla de un roble, puede tardar en germinar, oculta bajo la tierra de la paciencia, pero cuando finalmente lo hace, crece imparable, majestuosa, proyectando una sombra bajo la cual ninguna mentira puede prosperar. La venganza busca destruir, pero la justicia busca reconstruir, y al final es lo único que nos permite volver a florecer. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela. Quizás pueda darle fuerza a alguien que la necesite. Gracias por acompañarme hasta el final.